Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Estamos de regreso en la receta médica de la Z, ya son las 11:12. Momento de entrar en materia con el tema que tenemos para el día de hoy, para todo el público, ¿eh? Claro. Porque los jóvenes sabemos el camino que nos espera y hacia dónde vamos. Claro. Doctora Iliana. Bien, pues mi querido doctor Vicente Correa, cardiólogo, vamos a abordar el tema. Porque ya hablamos un poquito de títeres, ¿no? Pero hombre sabe arte. Vamos a seguir con el tema que nos ocupa y es la prevención cardiovascular en personas jóvenes de esta época y la comparación con en la época pasada, ¿no? De nuestros abuelos, donde realmente ellos, el nivel de vida de ellos, la calidad de vida era mejor, tenían otra forma, duraban más. ¿Y qué pasa ahora con nosotros, con nuestros jóvenes? ¿Cómo podemos prevenir que nuestros jóvenes sean afectados por la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte a nivel mundial, no solamente aquí, ¿no? Claro. Ya formalmente las gracias, ¿verdad? Bueno, ¿qué te digo? Lo preocupante de hoy en día es que usted va a una unidad de cuidado intensivo y se va a encontrar con lo que antes, estamos hablando de varias décadas atrás, usted no veía. Y es gente joven acostada con una enfermedad cardiovascular. Eso llama mucho la atención, la frecuencia con que los jóvenes de hoy se enferman a una edad temprana relativamente. Porque una gente de 40 años con un infarto no es lo que uno veía antes. Antes uno veía el infarto en la gente de más de 60, 65, 70 años. Estamos hablando de décadas atrás. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el infarto? El infarto no es un evento que llegó de un momento a otro, que apareció hoy. Son muy pocos los casos, y la doctora Iliana Ureña conoce muy bien estos casos de enfermedades de infarto en gente con corazón sano, que eso se puede ver, pero no es la regla. La regla es que el individuo que tiene un sistema cardiovascular sano no le dé el infarto. Pero a aquellos que le da, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya hay algunas explicaciones. Muchos pacientes jóvenes pueden venir de fábrica, es decir, pueden venir con un problema congénito, de que una arteria coronaria anómala, que esté en una situación, por ejemplo, intramuscular, que tenga ciertas debilidades vasculares congénitas, y puede ser que lo lleve a un infarto. Pero eso es la minoría. Estamos hablando de que hoy en día gente joven se está enfermando del corazón. Pero, ¿por qué se ocurre eso? Yo me comparo, por ejemplo, el caso mío y mis hijos, por ejemplo. Ajá. Mis hijos son de esta época. Yo soy de los años 60 y 70. 60 y cuidado. 70. No, esa es mi época de mi juventud temprana. Años 60, años 70. Ahora, mis hijos, que son nacieron a mediados de los 90, pero su juventud, claro, está en los 2000. Uh-huh. Entonces, yo hago la comparación mía y de mis hijos. Por ejemplo, en mi época, la juventud era tipo outdoors, como dicen los gringos. Outdoors es puertas afuera, la calle. Los jóvenes de ahora son indoors, o sea, adentro, que significa que la vida para ellos es más cómoda que la vida de nosotros, Ileana. Sí. Es decir, nosotros, el joven de aquellos años, 60, 70, 80, ya en los 90 vamos a decir que es intermedia, pero su diversión estaba muy ligada al movimiento. Ahora, la diversión de los jóvenes no está ligada al movimiento, sino a la sedentariedad. Explica eso. ¿Cómo te explico? Es decir, en mi época, ¿cómo uno se divertía? En la calle. En la casa uno no se divertía porque en la casa no había prácticamente nada con qué divertirse, excepto algunos jueguitos tontos. La diversión de nosotros era en la calle, ligada al movimiento, correr. Había más actividades físicas. Claro, pero por la milla. Inclusive hasta ir a la escuela había que caminar mucho. Ahora te dejan en la puerta. Ahora todo es diferente. Ahora el joven no se desplaza prácticamente a nada. El joven, su diversión está ligada a la tecnología. A la televisión. Está ligada a estar sentado. Entonces la cultura del movimiento, que es tan fundamental en la salud de los individuos, esa cultura se está tornando desde hace ya un buen tiempo en sedentariedad. Porque manejar estos dispositivos implica sedentariedad. Sí. Nadie maneja un dispositivo, un celular, caminando.
¿Entiendes? Claro. Entonces, Doctor, pero usted ha enfatizado mucho en jóvenes. Y el día pasado vi un señor lleno de canas y le dijo usted un señor mayor y él me miró mal. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de joven? mira, la juventud, la definición de juventud... Hay jóvenes que tienen canas y son jóvenes en realidad. No, pero ese no. Mira, la definición de juventud es muy resbaladiza. Cuéntanos. En el sentido de que tú puedes ser un hombre de 50 años y ser un hombre eminentemente joven, pero tú puedes tener 50 años y ser un viejo. ¿Y a qué se Todo va a depender de muchas circunstancias, entre ellas tu alimentación, Okay. tu diversión, tu filosofía de vida. Por ejemplo, sobre todo en la mujer, una mujer que se pasa la vida entera pasando trabajo, con un marido que la maltrata, en medio de precariedades, que ha tenido varios partos y que cada muchacho es un problema desde el punto de vista de su sustención y de conseguir las cosas básicas. Esa mujer cuando llega a los 50 años está explotada, textualmente hablando, o sea, literalmente hablando. Es diferente a la persona que lo ha tenido todo en la vida sin que sea necesariamente rica, pero que ha tenido acceso a las cosas básicas de la vida, que no ha pasado hambre, que tiene un trabajo estable, que tiene una diversión estable, porque la diversión es parte de la vida. Esa persona llega a los 50 años y está joven. Sí, pero hay algo, Correa, que debemos de mencionar, y es los factores de riesgo, el estilo de vida de los jóvenes de ahora comparado con los de eso es un tema que voy a abordar. Ahí yo pienso que está la diferencia fundamental, señores. A eso que voy, la alimentación, por ejemplo, que es una parte importante, porque estoy haciendo la comparación de mi época y la de la época de mis hijos. Sí. En mi época uno tenía, y yo nunca fui un pobretón así, aunque soy de barrio, pero inclusive nosotros nos decían los riquitos. Tenía lo básico. Pero tenía lo básico. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Pero yo comía 3 veces al día y en el interín lo que aparecía era un mango, un limoncillo, aparecía, qué sé yo, cualquier otra fruta, y a lo mejor uno se comía una masita en el interín. ¿Y las comidas rápidas no existían? No, hombre, no, ¿cómo va a ser? Yo me vine a juntar con un hamburger, ya casi siendo médico. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Que el problema de hoy es que el muchacho, aparte de que lleva una vida ligada a la comodidad, indoors, como dicen los gringos, a puertas adentro, en su casa, con todo a la mano, el muchacho se pasa el día comiendo tontería. En lo que llega la comida del mediodía, ¿cuántas cosas no se ha comido? Cosas chatarra, un snack, o se ha preparado una salchicha de esta que venden hecha con muchísimos químicos, y después come, y en la tarde la misma situación de comer muchas cosas que son dañinas. Pero sobre todo cuando van a divertirse, que usan, ¿no? A eso voy. Entonces, porque ¿qué usan entonces ellos? Estamos hablando de alimentación. Todavía no hemos tocado el tema de adicciones. Entonces, ¿qué ocurre? El infarto, volviendo al tema del infarto, o el derrame cerebral, o la enfermedad renal, es un proceso largo. Es lo que en medicina se le llama eso continuum cardiovascular. Yo le digo a la triple C, o sea, cambios cardiovasculares continuos. Es decir, cuando a ti te da un infarto, eso no llegó ahora. Eso se estuvo gestando durante gran parte de tu vida, acumulando factores negativos que se van sumando y van destruyendo algo que tenemos interno en los vasos sanguíneos, que se llama endotelio. ¿Eso cae dentro del ciclo de desarrollo de las enfermedades cardíacas? Claro. Sí, es el continuo cardiovascular. Que el continuo cardiovascular, tú has visto, bueno, en los baños, en las cocinas, que esas losetas, o el piso, la cerámica, todo eso es lo que tenemos en los vasos sanguíneos, es lo que se llama endotelio. Si tú mantienes tu endotelio íntegro, tú puedes estar seguro que a ti difícilmente te va a dar una enfermedad cardiovascular. ¿Cómo se puede lograr mantener limpio? La principal actividad que mantiene un endotelio en buen estado es la vida en movimiento, o sea, el ejercicio, sobre todo el ejercicio aeróbico, el caminar, nadar, correr. La alimentación, hay muchos factores. Sí, claro, sí, pero estaba hablando del principal. El principal. Luego viene la dieta sana.
de no comer comida chatarra, de comer frutas en abundancia, comer carnes sanas. Grasas no saturadas. Grasas no saturadas, ¿tú entiendes? Lo que llaman grasas poliinsaturadas, comer muchos pescados, todo esto que contienen mucho omega 3, el atún, la sardina, etcétera. ¿Entiendes? Entonces, comer aves, preferiblemente aves criadas con alimentos propios de su... Y quitarle el cuero. ¿Entiendes? Y quitarle la piel. Esas cosas, o sea, esa comida sana, conllevada con una mentalidad sana en el sentido de alejarte del estrés. Okay. Porque ese es otro caso. El joven de ahora crece estresado. ¿Por qué? Porque ve muchos espejos, quiere ser como aquel que lo tiene todo. Y se estresa. Hoy la vida es una vida de estrés. Cosa que en mi época, sigo comparándome a mí con mis hijos. Antes ni siquiera tapones existían en las calles. O sea, son tantos factores que te estresan. Entonces, el estrés es un agresor del endotelio. Lo mismo que la hipertensión, lo mismo que la diabetes. O sea, lo que tú tienes que procurar es mantener tu endotelio, o sea, esa capita que reviste los vasos sanguíneos, las arterias principalmente, que cuando estás sano produce una sustancia llamada óxido nítrico que te ayuda muchísimo a tú desenvolverte y esas cosas. Doctor, usted está hablando del estrés, que es uno de los principales factores predeterminantes para este mal de enfermedades cardiovasculares. Y siempre he tenido la duda de quiénes padecen más de este mal, si los hombres o las mujeres. Porque las mujeres hoy en día se estresan más que los hombres, conforme a lo que he podido ver. Mira, la vida de hoy se caracteriza por el estrés, entre otras cosas. Y sobre todo en gran parte de la población la falta de sueño, que ese es otro tema, el no dormir bien. La vida saludable debe conllevar necesariamente dormir bien, por una serie de mecanismos que se producen en la noche de reparación de la vida, de la vida del día, se recupera en la noche durante el sueño. Entonces, cuando tú duermes mal, esa recuperación no ocurre adecuadamente. Ahí viene. ¿Tú quieres decir que ahí el estrés puede alterar Claro, el ciclo del cortisol, que tú lo conoces bien. El ritmo circadiano. El ritmo circadiano, el ritmo de la producción de catecolamina y esas cosas. ¿Y qué es eso de ritmo circadiano, Correa? Lo que pasa es que vamos a hablar que la gente entienda. Exactamente. Por ejemplo, tenemos unos switches. Todo esto, cuando tú vas el switch para apagarlo todo, cuando tú te duermes, hay un sistema reticular ascendente en el cerebro que lo apaga todo. Y tú duermes un sueño profundo. Ya después, en cierta hora de la mañana, esos circuitos empiezan a... Los switches empiezan a abrirse, a subir, y entonces ahí empiezan a subir los niveles de catecolamina, porque es como algo normal. Ahora, cuando tú duermes mal, esos switches se mantienen arriba, encendidos. Y eso a la larga es un factor que va a contribuir a que tú te enfermes. Entonces, volviendo al estrés, la mujer, la vida se caracteriza por el estrés, la vida que se vive actualmente. Solamente no tienen estrés los que viven muy bien y que tienen cierta filosofía de vida. Pero después la vida de hoy es estresada de múltiples maneras. Tienes que buscar el dinero que tú le debes al banco, el dinero que tú le debes a la financiera, tienes que buscar el dinero de la escuela, tienes que buscar mil cosas. Entonces tú te tienes que desplazar en una ciudad contaminada, por términos de ruidos y de vehículos y de mil cosas. Claro. Entonces tú te estresas. Y el estrés que implica liberación de catecolaminas. Las catecolaminas, la naturaleza dota a los animales de catecolaminas para la huida o para el combate. Ajá. ¿Y cuáles son esas sustancias? Acuérdate que hablamos para el pueblo no médico. Claro. Es decir, la adrenalina, mucha gente conoce lo que es la adrenalina, es lo que te da calor, lo que te pone en disposición de tú salir corriendo o de pelear, lo que sea. ¿Entiendes? Entonces, pero esas son sustancias que son para cosas excepcionales, no para la regla. Y ahí que está el problema de las enfermedades cardiovasculares, que tú estás constantemente estresado. Entonces, eso va a aumentar la hipertensión. Ajá. Y si tú eso lo acompaña de ingesta elevada de sal, entonces estamos hablando de una bomba de tiempo. Por eso es que tú ves entonces que antes de que tú te den los 65, 70 años, ya a los 40 ya tú estás teniendo problemas cardiovasculares. Pero la pregunta que le hacía, doctor, hoy en día vemos que las mujeres están en el trabajo, llegan al hogar, comienzan a los quehaceres del hogar, atienden a los muchachos. Y esas son situaciones que producen... Mira, la mujer por naturaleza se estresa por situaciones
que a la mujer le golpea más que al hombre. Porque un hombre puede tener problemas, pero a la hora que se ve un pote romo y a la hora que sale por ahí con los amigos, eso es un escape. ¿Y la mujer? Lamentablemente. ¿Y la mujer no? ¿Y la mujer cómo? La mujer que tiene ese escape, la tildan de que es una cualquiera, de que no quisiera gustar la palabrita. Una mujer, no es lo mismo un hombre bebiéndose unos tragos en un sitio con unos amigos que una mujer bebiéndose esos mismos tragos en un sitio. De una vez la van a catalogar de perversa, de que aquello, de que lo otro. Entonces eso conlleva un estrés permanente en contra de la mujer. La mujer no puede darse los lujos que se dé el hombre en nuestra sociedad. Machista, en una sociedad machista. Entonces la mujer sufre esas cosas. El mismo hecho de que la mujer se sale de la casa, que abandona su papel tradicional de estar en la casa cocinando, lavando y planchando, el hecho de salir a la calle a ser un ente productivo, ya eso implica un estrés porque hay gente que no acepta eso. La sociedad, en grandes sectores de la sociedad, no se acepta que una mujer aspire a tener un nivel productivo elevado o del que sea, sino que hay muchos hombres que son bestias, que quieren a su mujer tranquila en la casa. Entonces la mujer sufre esas cosas y la mujer se estresa más que el hombre debido a esas cuestiones de que no se acepta que ella también es un ser humano igual que el hombre. Pero ¿cómo maneja ese estrés? Y precisamente uno de los principales factores que puede producir una enfermedad cardiovascular es el estrés, doctor. Claro, el estrés es fundamental. Te voy a decir una cosa. Nosotras las dominicanas hemos aprendido a manejarlo bien, porque nosotros lo mandamos. Cuéntanos un poquito. Lo mandamos adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre en Dominicana se muere primero que la esposa. Sí, lo que pasa es que acordémonos. Entonces hemos aprendido a manejarlo. Porque sí, pero aparte, sí, no es cierto. Hay más viuda que viudo. Pero acuérdate, acordémonos de que la mujer, mientras tiene su regla, mientras le da su menstruación, significa que la mujer tiene sus estrógenos activos. O sea, el estrógeno es la hormona femenina por excelencia, el estrógeno. El estrógeno es lo que le da a la mujer su condición femenina. Todo lo que diferencia a una mujer del hombre en términos físicos se lo da los estrógenos. Cuando llega la menopausia y la mujer ya posmenopáusica, la enfermedad cardiovascular en esa mujer se da peor que en el hombre, porque se da de pequeños vasos y los pequeños vasos son más difíciles de controlar que los grandes vasos sanguíneos. Y por eso la enfermedad cardiovascular de la mujer posmenopáusica por lo general es peor que la del hombre. Es cierto que nos mandan adelante, pero cuando la mujer se iguala al hombre, es duro para la mujer. Es más contundente. De hecho, la mujer se ocupa más muchas veces de su problema de su seno y de su útero que de lo que más la mata, que es la enfermedad cardiovascular. Claro, pero eso es un asunto de promoción. Sabemos que como el cáncer de mama es más dramático, pues es algo que la mujer lo ve, la familia lo ve. Entonces, las campañas que se han hecho han sido muy efectivas y qué bueno que sea así, ¿no? Pero realmente nosotros aspiramos, los cardiólogos, de que también esa conciencia llegue para la enfermedad cardiovascular, que es nuestra principal causa de muerte, aquí no solamente mundial, sino también aquí en el país, ¿no? Entonces, volviendo a los jóvenes, con la vida que se lleva hoy de comer tantas cosas chatarra y de llevar una vida sedentaria, eso afecta el endotelio porque cuando tú consumes muchas grasas, tenemos unos glóbulos blancos circulando. Vamos a tratar de explicar que los jóvenes lo entiendan. Glóbulos blancos, por ejemplo, son varios tipos de glóbulos blancos, pero hay uno que se llama macrófago, que cuando tú comes mucho colesterol, ese glóbulo blanco, macrófago, se convierte en uno llamado célula espumosa, y eso se mete dentro de los vasos sanguíneos y desencadena una serie de eventos internos de los vasos sanguíneos que le altera el endotelio, y después que el endotelio está alterado, ahí empiezan a formarse las llamadas placas ateromatosas. Y sobre las placas ateromatosas es que se va formando el trombo que va a culminar en un infarto. O en un ACV, un derrame cerebral. ¿Entiendes? O en una oclusión arterial de miembros inferiores, o retiniana de los ojos. Claro, porque es un continuo cardiovascular. Es decir, antes se pensaba que una cosa es el corazón y otra cosa es el cerebro, otra cosa son los riñones, otra cosa son las circulaciones periféricas. En términos cardiovasculares es lo mismo, en el sentido de que son arterias que están enfermas. Y hay lechos arteriales que se enferman uno solo. Por ejemplo, tú puedes tener enfermo el corazón, pero muchas veces hay varios lechos que se enferman al mismo tiempo.
O sea que tú puedes tener una claudicación intermitente, ese es un problema en las piernas, circulatorio, arterial, pero eso que te está apreciando en las piernas, ese problema de las piernas, te está avisando que también puede estar en el corazón o en el cerebro. Doctor, vámonos a una pausa. Al regreso vamos a conversar con el público, pero antes de tomar las llamaditas, si ya está el mal en X joven, ¿qué hacer? Pausamos, al regreso usted nos responde.